Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, hola. Buen, ¿cómo Buenas está? noches, doctor. Mm, Se le Sí, escucha bueno, perfectamente. ya, perfecto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos hablando poco a poco, así se van los demás incorporando, ¿no? Si me permiten, Sí, quería hacer, adelante. un comentario en relación a ciertos puntos que habíamos tratado en la anterior clase, ¿ya? Y tiene que ver con la percepción de los recursos que están formados en ciencias exactas versus, no versus, pero sí, digamos que en comparación, que creo que no sé si es el término más adecuado, de aquellos que utilizan que más bien no han sido formados en ciencias exactas. No, y yo recuerdo que había un par de puntualizaciones que se hicieron en la anterior clase en la que se planteaba de que aquellos que habíamos sido formados en ciencias exactas, nuestra, eh, nuestra actitud o comportamiento general, digamos, era un poco más silencioso, menos jovial tal vez. E incluso había uno que mencionó de que era de que teníamos ciertos aires como que de desprecio a quienes no están, digamos, en esa ruta, en ese rumbo o en esa área, ¿no? Entonces, eh, mire, me puse a pensar en eso este par de días y un poco analizar y ver por qué había esa percepción. En efecto, pienso más bien que este tipo de recursos que estamos formados en ciencias exactas sí buscamos explicar muchas de las cosas que manejamos desde un punto de vista matemático, ¿no? Muy relacionado a la matemática, ¿no? Pero no necesariamente significa eso que no se toman en cuenta elementos que no tienen que ver con las matemáticas, que sino más bien son elementos sociales. ¿Y por qué lo planteo? Porque tanto en la investigación como en la gestión de proyectos, para nosotros es sumamente importante administrar la comunicación entre los diferentes elementos que forman parte de la investigación o del proyecto, administrar recursos que tienen diferentes formaciones, ¿no? Y con quienes tenemos que lidiar para que se genere consensos. Y lo que hacemos también es tratar de mapear eh, esas reacciones posibles durante las negociaciones, durante las entrevistas, durante el mismo proceso de construcción del producto que se está buscando hacer. Cuando hablo del producto me refiero a que puede ser software, puede ser un servicio, puede ser un producto tangible, no importa mucho eso, pero tratamos de sí sacar algo que le llamamos KPIs, que son como indicadores, es la palabra más adecuada, indicadores que nos muestren cómo está cambiando en el tiempo. Y la forma de ver eso no, si bien se trata de colocarle valores nominales, por ejemplo, si es bueno, es malo, es regular, etcétera, son solamente percepciones que pueden tener incluso interpretaciones eh, antojadizas, ¿no? Entonces, es importante, en la medida en que sea posible, tratar de mostrar todos esos elementos que forman parte de la investigación o parte de un proyecto como elementos medibles. Y es por qué lo menciono todo esto? Porque en realidad nosotros sí estamos muy relacionados a temas no matemáticos, porque para hacer que los productos que ahora tenemos como productos innovadores
no han salido de la matemática pura, han salido de ciencias, sí, exactas, pero para que salgan hemos tenido que de alguna forma componer equipos de diferentes áreas de conocimiento, porque no solamente sacar el producto, sino hacer que el que va a adquirir el producto esté convencido de que es algo que le sirve. Entonces, más bien mi opinión es de que no es tanto como que tampoco somos tan serios, ¿no? Creo que las cosas han cambiado. Hoy en día, y tuve la oportunidad de conversar el punto justo ayer, y más bien nos damos cuenta que tenemos mucha interacción con recursos que no necesariamente son de áreas de ciencias exactas y con recursos que son de áreas de ciencias exactas, pero que no hay, para la interacción no es todo matemáticas, no es todo seriedad, o sea, hay mucho de socialización, porque si no el equipo no rendiría para lograr el objetivo que tiene que lograr. Bueno, es lo que quería comentar. Gracias, muchas gracias. Sí, hay bueno, esto extraoficialmente del curso, muchos de ustedes van a pasar, digamos, vamos a utilizar este término entre comillas, van a sufrir en su formación. O lo siguiente, son etapas cuando uno, bueno, de verdad lo toma esto, cuando lo toma de verdad. Lo voy a decir en forma de broma, así. No lo van a tomar muy en serio. Tal vez ustedes han escuchado hablar de Juan José Bautista. Alguien escuchó. Hay unos cuantos aquí que lo han conocido, ¿no? Era un boliviano que ha estudiado en la UNAM, filosofía, ¿no? Y ha hecho su doctorado en filosofía. Y ha producido libros, ¿no? Juan José Bautista. Y tenía una esposa que la había conocido en México. Su esposa era cubana, ¿no? Se han conocido en la universidad. Bueno, la cosa es esto, mire. Muchos de ustedes, cuando lo van a tomar en serio, así, su profesión y van a querer, digamos, profundizar, ¿no? Hay veces hasta les va a pasar lo siguiente, que no les va a interesar ya mucho la familia, ¿sí? Ahí tienen que tener una esposa que realmente les comprenda, ¿no? Incluso Juan José me contaba esto, cuando venía a Bolivia me decían, Valentín, yo tengo una esposa cubana y las cubanas son muy calentonas, así, son muy exigentes sexualmente. Y Juan José me decía, mira Valentín, cuando yo escribo o leo un libro seriamente, todas mis energías se van en lo que yo escribo o lo que yo leo. Y al final de cuentas, cuando llego a mi casa, yo llego agotado, totalmente agotado, que ya no tengo energías, decía, que me duermo rápido, ¿no? Descanso y al día siguiente salgo de nuevo, voy a la universidad, daré clases y así es mi vida. Y a veces mi señora, eso él me decía, me comprende mi señora, ¿no? Me comprende. Entonces, eso es uno, en la vida familiar, en la vida sexual, un tanto cuando te dedicas a estudiar seriamente, todas tus energías son consumidas en el trabajo intelectual, ¿sí? Otro, cuando te estás formando seriamente, van a pasar ustedes por una situación de que hay veces van a hablar ya, cuando estén hablando al público o a algún amigo así, van a hablar mucho que quizás no se van a dar a entender, ¿no? Van a pasar por esa etapa donde uno pasa por una situación que es muy abstracta, ¿no? Si su situación así, como digo, subjetiva es compleja,
no se dan a entender tan fácilmente. Por decir una cosa sencilla, lo dicen con muchas palabras y rodeos que al final, quizás ni lleguemos a entenderle qué quería decirnos. Eso es natural en una formación intelectual. Pero al final, cuando pasen por esa etapa, van a aterrizar y van a saber ya decir las cosas muy claramente y sencillamente, ¿no? No sé si ustedes han visto libros así, digamos, por decir Hegel, ¿no? Algunos han de ver el libro de Hegel, la enciclopedia, ¿no? Ahí tiene varios libros Hegel, pero traten de leer a ver Hegel así, un librito, agarren un libro de Hegel. Y es bien complicado, ¿no? Heidegger también es complicado, ¿no? Ser y tiempo, ¿no? Bourdieu es complicado, ¿no? Foucault es complicado, ¿no? Hay veces para estudiar a Heidegger tienes que conseguir alguno que ya ha entendido a Heidegger y que te guíe de mano para comprender Heidegger, ¿no? Ser y tiempo. Trata de leer ese libro, a ver, de broma nomás, no lo tomes en serio. Si tienes ese libro, Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, ¿no? Te prometo que en un día no vas a poder leer ni una página. O sea, tratar de comprender una página, ¿no? Lleva tiempo entender. Y después uno se pregunta, ¿por qué estos intelectuales así, ¿no? Escriben tan complicado, ¿no? ¿Por qué no lo escriben, por decir, en cristiano sencillo, ¿no? Su forma de escribir es tan complejo y tan abstracto que uno no consigue leerlos así cosidamente, ¿no? En cambio, haciendo una comparación de este autor Thomas Kuhn, su libro La estructura de las revoluciones científicas, si lo leen, ¿no? Es bien sencillo la lectura de Thomas Kuhn, no es complicado. ¿Mm? Entonces, hay autores que lo escriben, digamos, sencillito y bien comprensible. Hay autores que escriben, no sé por qué razones escriben, su estilo de escritura es así, tan complejo, ¿no? Y uno tiene que estar rompiéndose la cabeza para entenderlos. ¿A qué viene esto? ¿Ya? Viene a lo siguiente, ¿por qué estos intelectuales famosos, ¿no? Que son famosos, han optado por escribir de esa manera, ¿no? Que pocos podemos entenderlos, pocos, ¿no? O sea, muchos leen Hegel, pero no lo entienden, no lo comprenden, ¿sí? Y te dicen todavía, he leído Hegel, pero si de verdad ha leído, ha comprendido, ¿no? Entonces, uno de esos que lo ha entendido es Carlos Marx, digamos, ¿no? Carlos Marx lo ha entendido bien a Hegel, ¿no? Y Carlos Marx, digamos, en su metodología, que era, Hegel era idealista, ¿no? Idealista. En cambio, Marx lo ha invertido a Hegel, ¿no? Marx era materialista, ¿no? Pero para entenderlo Hegel, Karl Marx debió romper el coco, ¿no? Entonces, eso es normal cuando te estás pasando, digamos, estudiando de veras, lo tomas en serio, ¿no? Y te ocurre. Ahora, lo que el compañero explicaba, ¿no? El hermano decía que los que están formados en las áreas exactas, en las ciencias duras, son más estrictos, más serios, no son tan joviales como los que estudian, digamos, sociología, ¿no? Qué sé yo, filosofía, son más alegres, ¿no? Entonces también puedes hacer ciertas comparaciones del tipo de físico que cada uno va. Han visto los flacos, generalmente son serios, ¿no? Y los gordos son más bonachones, bromistas.
rara persona que tiene un cuerpo así gordito es serio, ¿no? Los gordos generalmente son bien bromistas, les gusta estar alegre, ¿no? En cambio, los flacos son más serios, ¿no? Entonces, yo diría que no hay que tomarlo tampoco tan estrictamente. Son algunos indicadores, bien lo ha dicho el compañero, ¿no? Algunas referencias, ¿no? Entonces, digamos, este Kuhn, por ejemplo, era muy serio, ¿no? O si leen su bibliografía de Thomas Kuhn, él se había formado como físico, había estudiado su primera carrera, ha sido la carrera de física, ¿no? Y después él, por curiosidad, ¿no? Va a dar a estudiar en otra universidad la carrera de filosofía. Eso ya les dije, ¿no? Pues él quería comparar las dos carreras, una carrera de física, que era una ciencia dura, exacta, rígida, ¿no? Y cuando estudia filosofía se topa con filósofos que eran más pensativos, ¿no? Digamos, más especulativos, no era tan estricto, ¿no? Hoy día eso vamos a hablar un poquito, vamos a repasar lo que en la anterior clase habíamos dejado, ¿no? La última hora. Hoy día vamos a pasar un poquito, quizás otros no han asistido, ¿no? O no han conseguido comprender. Vamos a repasar eso y vamos a entrar a esta parte, ¿no? Digamos, después de Thomas Kuhn, después de la estructura de las evoluciones científicas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué viene después? ¿No? Y como adelanto les voy a decir, ¿no? Como Thomas Kuhn descubre los paradigmas, ¿no? Los modelos, la estructura, cómo se mueven los paradigmas dentro del campo de las ciencias normales, él clasifica ciencia normal a todas las ciencias clásicas que había en esa época, ¿no? Y compartían, digamos, un paradigma, una comunidad científica compartía, ¿no? Un paradigma, ¿sí? Pero después de que Thomas Kuhn descubre que un paradigma, cuando es sustituido por otro paradigma, automáticamente todas las teorías que hasta ahí estaban vigentes tienen que readecuarse, ¿no? Al nuevo paradigma. Un poco exageradamente quiero decir, todas las teorías tienen que ser replanteadas, ¿no? Modificadas, ¿no? Como decir, escribirlas de nuevo y ir adaptándose al nuevo paradigma, ¿sí? Entonces, hasta ahí Thomas Kuhn había descubierto, ¿no? Cómo funcionaban las ciencias, ¿no? Y también decía que la ciencia no es una acumulación de saberes, de conocimientos, y concuerda con Karl Popper, ¿no? Karl Popper describe en esa época mismo un texto, La lógica del conocimiento científico, ¿no? Y discute Thomas Kuhn con Karl Popper, ¿no? Eso vamos a verlo un poquito dentro de poco, ¿no? Pero, ¿qué quería decir yo? Después de Kuhn, ¿qué viene? ¿No? Y hay un mexicano muy bueno que lo describe esto, que después de Kuhn, ¿no? Como Kuhn había pasado de ser físico a estudiar filosofía, ¿no? Kuhn tenía esa inquietud, digamos, de ver si había reglas, como había en las matemáticas, en la física, si había reglas en la filosofía, en la sociología, pero se da cuenta que no hay reglas, como había en las matemáticas, ¿no? Axiomas, no había. Él andaba desesperado por encontrar esas reglas para poder estudiar, digamos, la sociología, la filosofía, y se sorprende que en la filosofía, en la sociología, en la psicología, en las ciencias blandas,
No existen reglas, que la cosa era más compleja, ¿no? Ese es uno. Y también en la época cuando Tomás Kuhn se da cuenta, él ya despierta, ¿no? En un universo, en una cosmovisión, donde las ciencias eran, digamos, segmentadas, cartesianas, ¿no? Reduccionismos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que él ya era, ¿no? Físico, otros eran biólogos, otros eran matemáticos. Entonces, Descartes es el que crea ese tipo de clasificar las ciencias, ¿no? Seduccionismos, así, por partes, ¿no? Y él nunca se ha preguntado, Tomás Kuhn, si había una ciencia holística, integral, ¿no? Como decir, la sumatoria de estas diferentes ciencias, sean blandas o duras, ¿no? Recién más o menos, debe ser unos 30 años, descubren que había culturas en el mundo que tenían, ¿no? Saberes holísticos, ¿sí? Uno de esos ejemplos es la cultura andina, ¿no? Descubren que los saberes, no diremos todavía conocimientos, diremos saberes, que en la cultura aymara todo se maneja integralmente, holísticamente. No es reduccionista, o sea, no había, digamos, matemáticas, biología, así divididos, ¿no? Encasillados. Todo era integral, ¿no? Pero no eran conocimientos todavía así muy avanzados, sino eran saberes, ¿sí? Entonces, vamos a discutir un poco ahora la diferencia, ¿no? Después de repasar esto, enseguida vamos a repasar la diferencia de las ciencias duras con las ciencias blandas. Ejemplo, por ejemplo, Karl Popper se pone a discutir con Thomas Kuhn esa vez. Hacen debates, porque los dos se entendían. Ustedes saben bien, Karl Popper es positivista y Thomas Kuhn también desde su formación primigenia de físico es positivista. ¿Qué quiero decir que es positivista? Que para ellos todo era medible, ¿sí? Cuantitativo, ¿ya? Entonces, lo contrario con Habermas, con Heidegger, digamos, ¿no? Nada que ver Heidegger, Habermas con lo cuantitativo. Ellos no hablaban de medir, ¿no? Ellos, como filósofos, hablaban cualitativamente, ¿sí? O sea, para ellos todo era conceptos, categorías, pero desde el ángulo de lo cualitativo. Entonces, esa diferencia, digamos, con un matemático, con un sociólogo, que viene de la ciencia dura, un matemático y un sociólogo es de la ciencia blanda, el matemático es cuantitativo, es positivista, ¿no? En cambio, el sociólogo es más cualitativo. No todos. Hay en Europa formaciones, digamos, de sociólogos que han entrado a formarse híbridamente, ¿no? Dominan estadística, manejan matemáticas, ¿no? Pero, digamos, en su generalidad, los filósofos odian las matemáticas. No diré todos, ¿sí? Hablar a un filósofo de matemáticas no le va a gustar, ¿no? O a un matemático, un ingeniero, hablarle de filosofía no le va a gustar. El matemático va a decir, no, especulaciones, ¿no? En cambio, el filósofo de un matemático va a decir, no,
Se queda simplemente en lo cuantitativo y eso no es nada para la filosofía. La filosofía es más amplia, es cualitativa, ¿no? Sí, pues, hay ese tipo de argumentos de estas ciencias blandas y duras, un poco no se integran, ¿no? Andan divorciadas, ¿sí? Eso es lo que vamos a tocar dentro de poco. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, por favor? ¿O quieren aclarar? Por ahí he hablado un poquito mal, equivocado. ¿Quieren complementar? Por favor, tienen la palabra, ¿no? Haremos esta clase un poquito más abierto, no hablaría mucho, ¿sí? Ustedes también opinen, ¿ah? Tal vez ya han leído Thomas Kuhn, repetiré, esta semana me tienen que hacer de esto, de este libro, Estructura de las Evoluciones Científicas, un resumen de 7 páginas, ¿ya? Un resumen breve de 7 páginas, interlineado, ¿no? Y me lo presentan. El lunes por ahí ya lo pueden subir ¿no? A la plataforma, para ver si lo han leído, que han entendido. Un resumen sencillito. No me hagan cosas complicadas, ¿sí? Entonces, por favor, alguna pregunta, tiene alguna duda, pueden intervenir, por favor. Sí, doctor, la palabra. No sé si le he escuchado bien, pero la anterior clase nos dijo 3 páginas, o sea, 3 planas de resumen, y ahorita creo que le he escuchado 7. ¿Nos puede No, aclarar? 3, corrijo, yo me equivoco, 3, ¿sí? ¿Está claro? Sí, muy bien, muchas gracias. Está en la plataforma, ya lo ha subido el coordinador Callata, ya está todas las preguntas, todo ya está en la plataforma. La grabación de la anterior clase también está, esto también, vamos a grabarlo, ¿m? Entonces lo van a poder ver ustedes tranquilamente. Si alguna otra pregunta, por favor, alguna otra pregunta. Usted ha mencionado que ahora es que vamos a ver la diferencia de las dos ciencias, ¿no? Entre las ciencias que son duras y las ciencias blandas. También vamos a abordar sus similitudes. Claro, sí, sí. Muy bien. Más que todo saben, no, vamos a decir, a ver, voy a ser concreto en esto. Las dos ciencias, en su método de investigación, ¿ya? Son distintas, ¿sí? Un filósofo nunca va a usar un método de investigación cuantitativo, o sea, no va a utilizar estadísticas, matemáticas, ¿sí? ¿No? Lo contrario, ¿no? Un matemático no va a utilizar, digamos, demostraciones cualitativas, ¿sí? Más se va a ir a demostraciones lógico-matemáticas. Esa es la diferencia de los dos métodos para ellos. A ver, en una tesis, por ejemplo, a nivel, ustedes ya van a hacer seguramente su perfil de tesis. Ahí van a tener que hacer su perfil de tesis. Si la mayoría de ustedes son, estoy suponiendo, parecen mezclados, ¿no? Hay algunos que son sociólogos de ciencias políticas o son ingenieros. Entonces los ingenieros van a ir por una tesis más cuantitativa, ¿no? Ellos van a hacer estadística, van a tener hipótesis, ¿no? Van a hacer muestreos. En cambio, los que son de ciencias políticas o sociología no van a utilizar estadística, no van a, o sea, utilizar hipótesis, ¿no? Entonces, más para ellos van a ser, digamos, desde un pensamiento sociocrítico su tesis, más cualitativo. Eso quiero decir, Marisol. Si no me has entendido, puedo explicártelo con Chuis. ¿Sí? Sí, ¿Sí? he entendido, doctor, pero más que todo era por lo que también había referido usted sobre esta nueva forma de ver la ciencia holística integral
y que se ha descubierto en nuestras culturas, ¿no? De saberes holísticos, por ejemplo, de nuestra cultura andina. Yo también lo había visto en la cultura tibetana, porque he estudiado mucho sobre budismo, más que todo sobre el entrenamiento mental integral. Y entonces ellos también tienen esta similitud, ¿no es cierto?, de conjuncionar todos los conocimientos de forma integral, porque son interdependientes para el conocimiento tanto del ser humano como de todo lo que le rodea externamente. Pero si no comprendemos, así como Aristóteles decía en la puerta de Delfos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus dioses. Entonces, por eso es que me había llamado la atención lo que usted ha mencionado, y pues también quería saber esto, ¿no? Sobre lo que iba a abordar en el tema de hoy, sobre las diferencias, pero ya me lo ha aclarado, así también sobre las similitudes en cuanto al método. Muchas gracias, doctor. Te complementaré esto. Por ejemplo, en nuestra cultura, en la cultura andina, digamos, están los aymaras, ¿no? Están los quechuas, los tupi-guaraníes, ¿no? Y otras nacionalidades más. Pero estudiando específicamente el aymara, ustedes ya han debido escuchar esto, lo he dicho en la anterior clase. El vivir bien, bueno, ya es españolizado, ¿no? Lo original era el sumacamaña, ¿no? Entonces, el sumacamaña lo han debido practicar nuestros abuelos antes, ¿no? Pero lo de antes, no había pues celulares, no había computadoras, ¿no? No había televisor. Entonces, en su época, ellos han vivido el sumacamaña, ¿no? En plenitud, en armonía con la naturaleza. Bueno, punto. Pero hoy día nosotros estamos en pleno siglo XXI. No podemos, pues, practicar el sumacamaña tal como nuestros abuelos lo han hecho, sino tenemos que adecuarnos a la realidad, entre comillas, moderna, donde ya tenemos que practicar el vivir bien, ¿sí? Y el vivir bien, en una de sus acepciones modernas, es tener una calidad de vida, ¿no? Buena, ¿sí? Ahora, esa propuesta holística del vivir bien, que está en nuestra Constitución, ¿no? Basada, enraizada en los saberes de nuestros ancestros, o sea, las fuentes son de la cultura aymara, ¿no? Que estamos recuperando esos saberes. Digamos un poco esa filosofía, ¿sí? Ahora, esa propuesta actual que está en nuestra Constitución del vivir bien, está en pañales, ya lo he dicho, ¿no? Es bisoño. Eso hay que construirlo todavía, ¿ya? El Banco Mundial, hace más o menos cuando Evo estaba en su primer gobierno, le ha dado, si mal recuerdo, $5 millones para que investiguen el vivir bien. Y la pregunta central del Banco Mundial era, ¿cuáles son los parámetros del vivir bien? ¿No? Ya era una pregunta muy adelantada, o sea, parámetros quiere decir los indicadores cuantitativos, ¿ya? ¿No? Como es holístico, integral, no es simplemente hacer un indicador como el PIB, ¿no? O el IDH, Índice de Desarrollo Humano, que lo ha desarrollado muy bien Amartya Sen, ¿sí? Como es holístico, integral, ¿no? Tiene que abarcar, entre comillas, todas las ciencias, ¿ya? O sea, tiene que estar educación, salud, economía, psicología. Un indicador más amplio, más integral, un indicador holístico. ¿Me dejo entender? Eso es como un objetivo, ¿sí? Pero desarrollar ese indicador, ¿qué nombre le pondremos? ¿No? Pues ahora podemos decir así intuitivamente los indicadores del vivir bien, digamos.
construir esos parámetros nos va a llevar muchos años, ¿sí? Vamos al final, los que investiguen eso, llegarán a ponerle un nombre, ¿no? Un indicador integral, holístico, ¿sí? Donde esté contemplado el medio ambiente, todo eso, ¿no? Un indicador más grande que abarque todas las ciencias, ¿ya? Eso está en pañales, ¿no? Ahora, en cuestión holística de que, digamos, en su estructura básica, como hoy día lo estamos estudiando en las comunidades, ¿no? Que vivían en armonía con la naturaleza y con estos de sus semejantes, hasta con los animales, ¿no? Eso ya se dio por estudiado, ¿no? Pero es apenas un referente teórico, literal, ¿no? Vivimos en el siglo XX, los indicadores tienen que ser de acuerdo al siglo XX, nada más. Con esto quería un poquito ampliar el panorama de cómo sería la ciencia holística. Hay un libro voy a leer, voy a darles, eso con calma, al final del módulo, les voy a mostrar ese libro, algunos ya lo deben conocer. El autor es George Elbers. George Elbers, ¿no? La ciencia holística, ¿sí? Ahí George Elbers hace una recapitulación, cómo funciona la ciencia cartesiana, ¿no? O sea, lo que Kuhn lo ha vivido como físico, ¿no? Pero él da algunos atisbos, ¿no? De cómo sería esta ciencia holística, ¿no? Por ejemplo, dice, para construir esta ciencia holística, tenemos que construir categorías más finas, ¿no? Las categorías cartesianas, de las ciencias cartesianas, ¿no? Son muy, ¿cómo te puedo decir? Muy crudas, ¿no? Hay que construir una red, hace una metáfora de un pescador, ¿no? Que tiene una red con un tejido muy abierto, que algunos pescados se escapan, solo los grandes se quedan en esa red. Él dice, metafóricamente, él dice que tenemos que construir una red más fina, ¿no? Que no deje escapar a los peces hasta más pequeñitos. Entonces, él se refiere a que tenemos que construir categorías más sofisticadas, más finas, para poder atrapar conocimientos más sofisticados. Y ahí se refiere, como ejemplo, a la física cuántica, ¿no? George Elbert desarrolla un parte, hace comparación con la física newtoniana, mecánica clásica, con la física cuántica, ¿sí? Es física cuántica donde ya las cosas son intangibles. Bueno, eso ya es otro campo, ¿sí? Juan Marcelo Arancibia, tu micrófono, por favor. Gracias, Juan Marcelo. Ya, entonces entraremos ahora a la materia, un poquito repasaremos, ya, los que refresca la memoria. Ya. Thomas Kuhn nació el 18 de julio del 92, o sea, 1922. En Estados Unidos fue historiador y filósofo de la ciencia estadounidense, conocido por su contribución al cambio de la orientación de la filosofía y la sociología científica en las décadas de los 60. 1949, miren, hace mucho tiempo, ya casi unos 70, 80 años, ¿no? Él obtiene el grado de PhD en física en la Universidad de Harvard, ¿no? Hasta el 55 tuvo a su cargo el curso académico sobre historia de la ciencia, Harvard. Bueno, él ha sido profesor de historia de la ciencia, lo que actualmente están llevando conmigo, ¿no? De historia de la ciencia. Él había sido un experto siendo físico, dando esa materia, ¿sí?
En 1964 al 79, Kuhn dio clases en la Universidad de California, Berkeley, y fue profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? El 62 publicó este librito que ustedes tienen que leer, ¿sí? La estructura de las evoluciones científicas. Este libro, por si acaso, está en el Google, pueden bajarlo, ¿ya? Pone ustedes Thomas Kuhn, estructura de las evoluciones científicas, y lo pueden bajar, imprimir, ¿sí? Es un libro más o menos de unas 150 páginas, ¿no? Es sencillo la lectura, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver en Thomas Kuhn, aquí dice, ¿no? En estructuras de evolución. Expuso la evolución de las ciencias en este libro, evidente, ¿no? Más que todo de las ciencias naturales. ¿Indican? Él ve las ciencias naturales como la física, la biología, la química, pero no mete para nada las ciencias blandas, o sea, la psicología, la filosofía, no entra en sociología, por su formación primigenia, ¿no? Que era físico, ¿no? Dice que estas ciencias naturales, ¿no? No progresan siguiendo un proceso uniforme, ¿ya? Lineal, ¿no? De un hipotético método científico, ¿no? No son lineales ni tampoco son acumulativas, ¿ya? Aquí, bueno, Thomas Kuhn, la ciencia se desarrolla siguiendo determinadas fases, y aquí da las fases, ¿no? Hay una fase primaria que dice establecimiento de un paradigma, ¿sí? Todas las ciencias de esa época, que era la física, la química, la biología, la astronomía, ¿no? ¿Sí? Antes de la química había la alquimia, ¿no? Todas las ciencias eran denominadas ciencia normal, ¿no? Pero de repente aparece, se visora un nuevo paradigma y aparece la crisis, ¿no? Anomalía llama él, ¿no? Thomas Kuhn. Y ahí se da la revolución científica. De ahí pasamos al establecimiento de un nuevo paradigma. Ya les había dicho ya. Entra en vigencia el nuevo paradigma, ¿no? Eso nuevamente con ejemplos, si quieren, les voy a decir. Cuando vivía, a ver, vamos a dar un ejemplo de la época donde creían que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Copérnico, ¿sí? Todos juraban que la Tierra era plana y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Bueno, ese era el paradigma, ¿no? De repente Copérnico se da cuenta y dice que no es así, ¿no? Y lo miran con cara de loco, ¿no? ¿Sí? Todos los científicos cuando aparecen enunciando un nuevo paradigma son vistos como locos, ¿no? Y que no concuasaba, digamos, esto también lo voy a decir, no habla de esto Thomas Kuhn, con una sociología del conocimiento, ¿no? Que la sociología estudia la comunidad en general y el conocimiento de ese tiempo, la sociología del conocimiento era pues el paradigma de que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Pero cuando aparece un científico que les hace pensar de otra manera, ¿no? Ahí es el nuevo paradigma, que más bien el Sol había sido el centro de nuestro sistema solar. Y la Tierra apenas era un planeta más que giraba en torno a la Tierra. Ese es el ejemplo. ¿Ya? Ven cómo aparece un nuevo paradigma ahí que sustituye a todas las teorías que antes habían justificado, habían creído que la Tierra es el centro de la Tierra. Y ahora como aparece que el Sol es el centro del sistema planetario,
todas esas teorías todas tienen que adecuarse, replantearse todo su conocimiento. Eso es una revolución científica. ¿Ya? Bueno, aquí un paradigma, dice, ¿no? ¿Qué es un paradigma? ¿No? Doctor, Diga, por perdone, favor. disculpe que lo interrumpa. ¿No? Lo que pasa que está habilitado el audio del señor Juan Marcelo Arancibia Sí, y lastimosamente, como se está grabando esta sesión, doctor, está interfiriendo en en el audio que estamos recibiendo de parte de la explicación de lo que nos está realizando. Ahora sí, ahora ya está. Muchas sí, ya gracias. lo ha apagado, Disculpe. sí. Sí, No, disculpe, doctor. no, Adelante. está bien, gracias. Cualquier intervención, por favor. ¿Qué es un paradigma, no? Para Thomas Kuhn, ojo, ¿ya? No es el paradigma, el concepto que hoy día nosotros tenemos, el paradigma, ¿sí? Para Thomas Kuhn era un conjunto de conocimientos y creencias. Vean, ¿no? Ahí cuando habla de creencias, está hablando de la sociología del conocimiento, que actualmente ya, ese nombre no había esa vez, sociología del conocimiento, ¿no? Esa vez eso era teología, ¿sí? La teología era creencias, hasta hoy día, ¿no? ¿No? Estas creencias y conocimientos formaban una visión del mundo y era la cosmovisión en torno a una teoría dominante, prevaleciente en determinado periodo histórico. Eso era para Thomas Kuhn un paradigma, ¿no? También para Thomas Kuhn eran modelos capaces de ser copiados o emulados, siendo la base para crear un consenso de conocimientos científicos de esa época, ¿no? Cada paradigma se instaura tras una revolución. Bueno, se estructura, ¿no? Científica que aporta respuestas a los enigmas que no podían resolverse en el paradigma anterior. Una de las características fundamentales del paradigma es su inconmensurabilidad. O sea, no se podía medir, ¿sí? Ya que ninguno puede considerarse mejor o peor que el otro paradigma. Ahí va a venir una preguntita. ¿Pueden coexistir en una determinada época, periodo histórico, dos paradigmas? ¿O puede haber solamente un paradigma dominante? ¿Sí? En épocas de transición, ¿no? Sí, pueden coexistir. Pero cuando ya pasamos en una transición ya a otra época, el paradigma que viene a ser, el que anuncia la revolución científica, va a dominar por un tiempo, va a monopolizar, ¿sí? ¿Qué es ciencia normal? ¿Sí? Thomas Kuhn habla de la ciencia normal, ¿sí? La ciencia normal es una investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, reconocidas por alguna comunidad científica, ¿ya? Por ejemplo, los biólogos de esa época, ¿no? Los astrónomos. A ver, de los astrónomos va a hacer una diferencia en la página en el capítulo 9 del libro de Thomas Kuhn, va a decir, existía, ¿no? La astronomía como ciencia, dice. Pero también paralelamente existía la astrología, ¿sí? Astrología, ¿no? Que no era ciencia, dice, ¿no? La astrología no era ciencia. Hasta hoy día, ¿no? Existen los famosos astrólogos, ¿no? ¿Sí? Que leen, digamos, los signos zodiacales, que los planetas, digamos, las estrellas rigen nuestras vidas, ¿no? Te dicen qué fecha has nacido, eres de tal signo, por lo tanto, te pueden pronosticar, ¿no? Esa es la astrología, muy distinto a la astronomía.
que sí era ciencia, ¿no? Hasta hoy día la astrología todavía no es ciencia, ¿no? Pero muchos astrólogos dicen, ya afirman, no, es ciencia, pero no lo pueden demostrar porque no es verificable, ¿no? Muchas veces fallan en sus pronósticos, ¿no? Bueno, ya. Entonces, aquí, una ciencia normal dice que implica un periodo, ¿sí? En el que se ejecutan las actividades científicas basadas a un paradigma, ¿sí? O sea, la ciencia normal, como la física, las matemáticas, ¿no? Regía su paradigma una época, por ejemplo, ya lo he dicho, ¿no? En la geometría de Euclides, ¿ya? La geometría plana, todos apostaban esa vez, ¿no? Los matemáticos que la geometría euclidiana era pues la geometría que dominaba todo el espacio, ¿sí? Pero de repente aparece un nuevo paradigma y la geometría euclidiana queda corta, ¿no? No queda desplazada, queda corta. Esa es la geometría de Riemann, Lobachevsky, ¿sí? Donde descubren que la geometría euclidiana solo podía funcionar en el espacio terrestre, ¿ya? Y no así en el espacio fuera de la Tierra. La geometría euclidiana ya no servía para ese tipo de espacios, sino ahí regía la geometría de Riemann, de Lobachevsky, otro tipo de leyes, y no las leyes de Euclides. Bueno, es como ejemplo. La característica más importante de la ciencia normal es la existencia de un paradigma. Bueno, un paradigma vigente. Por ejemplo, yo podría decir lo de la creencia de que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Era un paradigma vigente de esa época, ¿sí? Bueno, aquí cuando se da una crisis de paradigma, ¿no? Es la condición previa y necesaria para el nacimiento de nuevas teorías, ¿no? A ver, eso con ejemplo. Si digamos hay un cambio de la física newtoniana, ustedes saben, ¿no? La mecánica newtoniana, ¿sí? Donde se medía la velocidad de los cuerpos, ¿no? Cinemática, que hay leyes ahí en ese tipo de física mecánica, ¿no? Y de repente, ¿no? Einstein, ¿sí? Descubre una física relativista, ¿sí? ¿Sí? Donde Einstein entra a estudiar, ¿no? En su física ya lo micro, lo pequeño, ¿sí? Ya no se basa en una física newtoniana en cuerpos grandes, sino esto en una física no visible, ¿no? Descubre el átomo, la física atómica, ¿no? Descubre la bomba nuclear atómica, ¿no? Donde rigen otro tipo de leyes, ¿no? Entonces la física de, ah, ahorita se me fue el nombre, yo lo dije hace rato, ¿no? Entra con un nuevo paradigma, aparece ya un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, la teoría nueva es una respuesta directa a la crisis que se avecina, ¿sí? Einstein, ¿no? Ese es el nuevo científico de la física y hasta hoy día nos estamos diciendo en la física relativista, pero ya también ya lo está desplazando la física cuántica, ¿no? Que es más avanzada que la física del átomo. O sea, la física cuántica ya no tiene átomo, o sea, es la nada, es lo complejo. Es una física muy complicada, invisible, ¿no? Bueno, ¿qué es una revolución científica? Términos de Kuhn,
Es un cambio de paradigma, sencillo. Establecimiento de un nuevo paradigma. Aquí. Aquí da algunas fases, ¿no? Ejemplos, ¿sí? La Tierra es centro del universo, ¿no? Era el paradigma de aquella vez. En la ciencia normal, ¿no? Los científicos crean modelos y fórmulas que explican el movimiento de los planetas. El más popular es el del ciclón epiciclo de Claudio Ptolomeo, ¿no? Él ya comienza a calcular el movimiento de los planetas. Crisis. Las fórmulas de Ptolomeo resultan complicadas y no corresponden a lo que él había medido, ¿no? La revolución científica, aparece un nuevo paradigma y nuevas ideas empiezan a florecer. Aparece Copérnico, ¿no? Que estimula que el Sol se acerque a la Tierra, todo lo que hemos dicho. Aparece Galileo Galilei, en 1970, demostró con la ayuda de un nuevo instrumento que era un telescopio avanzado, ¿no? Que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Ya lo demuestra, ¿no? ¿Sí? Bueno, llegamos hasta aquí a repasar todo lo que hemos avanzado en la anterior clase, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Esto es Kuhn, es un resumen de Kuhn, ¿sí? Si lo leen ustedes, van a ver, de todo esto habla Kuhn, ¿no? Hace ejemplos con la química de Flogisto, ¿no? Cómo había crecido la química, ¿no? Anteriormente desde la alquimia, cómo había evolucionado. Revisa las diferentes ciencias, ¿sí? Hasta llega un punto, Kuhn avisora ya la física de Einstein, hasta ahí llega, ¿sí? No avisora nada de la física cuántica, Thomas Kuhn, ¿sí? Por favor, alguna cosa que no se ha entendido, aclarar o quieren complementar, por favor. La palabra profesor. Sí, adelante, Cristina. Sí, en relación a lo que usted mencionaba, ¿no? Un poquito del vivir bien, también podría darse un ejemplo que sería como la multidimensionalidad de la pobreza, ¿no? Y en la relación que usted estaba haciendo hace unos minutos, donde prácticamente los científicos que defendían los paradigmas antiguos, ¿no? Y los que estarían apoyando un nuevo paradigma, no pueden convencerse entre sí, ¿no? Entre ellos. Entonces, también un poco viendo ya la lectura decía porque tienen diferentes visiones en función a la realidad. Entonces, va a ser, con la explicación que usted daba, va a ser básicamente, no sé si imposible, pero poder hacer ese contraste, ¿no? En función a los paradigmas antiguos y los nuevos paradigmas, ¿no? Doctor, bueno, un poco el Gracias. análisis, pero también basándonos en su experiencia, si en la actualidad de seguro vamos a chocar con eso. ¿O usted qué pensaría? Sí, gracias, Cristina, por darme esa idea. Voy a ampliar un poco lo que tú has querido decir. Bueno, esto que les voy a decir está en el libro de Germán Choquehuanca, ¿no? Que él ha escrito un libro, El origen de la huipala, ahí lo van a leer. Él relata que antiguamente en el Tahuantinsuyo, en el Incario, en el Tahuantinsuyo más que todo, no existía la pobreza ni en el Incario, ¿no? A ver, ¿por qué demuestra, no? Germán dice que el Inca tenía grandes silos, llamaba pirguas, ¿sí? Y ahí ellos guardaban las cosechas de papa, chuño, todo, ¿no? Guardaban para épocas de sequía, guardaban ropa, ¿no? Y el Inca distribuía eso en épocas, digamos, complicadas como el que están viviendo ahorita, ¿no? Cuando no había agua, digamos, ¿no?
de las piruas sacaban y le partían, ¿no? Ropa, víveres. Entonces ellos no conocían, digamos, la pobreza, ¿no? El Inca administraba, ¿no? No conocían la pobreza, ¿ya? En ese contexto de aquella vez del Tahuantinsuyo, del Incario, donde más la economía era una economía natural, agrícola, ¿sí? No estamos hablando de televisores, no estamos hablando de celulares, ¿sí? ¿No? Y eso aplicándolo a la actualidad, el término pobreza ya no cuajaría porque ya no estamos con una economía simplemente natural, ¿no? Ya nuestra economía ya es diversa, ¿no? En la actualidad. Por lo tanto, la pobreza también es diversa ahora, ¿ya? Quiero decir, no es simplemente pobreza económica, ¿no? Hoy día más vemos, es pobre, dicen, ¿no? No tiene plata, a eso nos vamos. Pero también la pobreza se ha abierto, según Amartya Sen, ¿no? A otras dimensiones, ¿no? Es pobre culturalmente. Bolivia está clasificado, ¿no? En el staff mundial como un país no pobre económicamente, sino pobre económicamente, ¿no? Pobre en salud, ¿sí? Pobre en desarrollo humano, en educación. Hay pobreza en educación, ¿sí? Entonces, ¿cómo ellos miden el IDH, ¿no? Que lo ha inventado Amartya Sen? Índice de crecimiento humano, quiere decir IDH, ¿no? Donde miden salud, educación, ¿no? El mundo, ¿no? La ONU tiene una oficina especial que mide, ¿no? Los diferentes países, ¿no? ¿Qué tal está desarrollada su educación? En América Latina el mejor sitio está Chile y Brasil, ¿no? Y Bolivia está atrás, no tiene ni mediciones, no ha registrado mediciones, no ha hecho mediciones, ¿sí? En educación, en salud igual, ¿no? Entonces, de eso ellos clasifican el índice de desarrollo humano es bajo en Bolivia. Entonces, esa dimensión de pobreza es diversa, es multidimensional, ¿entiendes? No solo mide la parte económica, mide otros niveles más, ¿no? Entonces, el IDH ya es un indicador más amplio, no es holístico todavía, ¿ya? Pero ya incorpora mayores niveles, salud, educación, ¿no? No entra todavía la cuestión de medio ambiente, eso todavía lo están estudiando. En cambio, la cultura aymara ya integraba eso antiguamente, ¿no? Por eso el mérito de los aymaras, del quechua, ellos respetaban mucho la naturaleza, cuidaban la naturaleza, ¿sí? Entonces, ese paradigma de un indicador más holístico ya sería un indicador revolucionario, ¿sí? Ya atisba, ¿ya? Visoramos un nuevo indicador más integral, pero hay que trabajarlo, hay que construirlo. Y ese es un trabajo, no de un año, mínimo de unos 20 años, ¿sí? ¿Ah? Hay que hacer su base filosófica, aunque ya se avisora un poco la base filosófica en el vivir bien, ¿no? Pero hay que construir los parámetros, ¿sí? En eso Naciones Unidas estaba dispuesto a colaborar, ¿no? Pero el Evo esa vez no quería pues, nada con Naciones Unidas, ya tenía que devolver ese dinero, ¿no? Porque el Evo creía que nosotros lo íbamos a desarrollar. Se adueñó del vivir bien, pero no lo desarrolló, pues. Se adueñó políticamente y punto. Lo utilizó políticamente, pero no
no puso investigadores, ¿no? Para que desarrollen eso, investiguen ya los parámetros, de sentar por escrito las bases filosóficas. Nos quedamos ahí nomás, ¿no? ¿Mm? Bueno, he ampliado un poco lo que Cristina decía, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Más bien muy interesante lo que ha referido, doctor. La verdad me parece tan amplio esto de ver, tan enriquecedor de ver nuestra propia cultura en todo este aspecto filosófico de conocer a los grandes pensadores. Le agradezco, doctor. ¿Está bien? Lo, lo más, no voy a utilizar la palabra paradójico, lo más jodido que aquí en Bolivia estamos viviendo, desde que el Evo se ha adueñado del vivir bien, de otras categorías que estaban emergiendo como nuevos paradigmas, porque este trabajo del vivir bien ya viene más o menos hace 30 años, lo descubrió un tal Mario Toses, que Mario Toses se fue a buena vida, y después vinieron muchos intelectuales que también ya murieron, entre ellos está el padre jesuita, este catalán, que se llama padre jesuita, ha aportado bastante en la investigación del vivir bien. Javier Albó ya murió, ¿no? Hace 30 años escribió, ¿no? Hay un librito que él publicó sobre el vivir bien, ¿sí? Y Javier Albó, yo no tengo nada contra los curas ni contra positivo ni negativo, pero eso sí, era un científico, un antropólogo muy bueno, ¿sí? Ha hecho aportes muy importantes, ¿no? Entonces, de toda esa teoría que se anunciaba ya como un nuevo paradigma, el más pues lo arruinó todo, se adueñó y muchos creíamos que iba a incentivar esa investigación, pero nada más que lo utilizó, ¿no? Ha ido a hacer grandes discursos en la UNAM, Banco Mundial, anunciando ya el vivir bien, pero lo utilizó simplemente, ¿no? Y todo quedó ahí parado, ¿sí? Ahora pocos estamos desarrollando así, pero a paso de tortuga, el concepto de vivir bien, estamos queriendo construir algunos parámetros, ¿sí? Entonces, lo más jodido que decía de esto es que en Bolivia estamos viviendo actualmente una diáspora, ¿no? Una división total, ¿no? Los camas por su lado, ¿no? Una división así política, de que no conseguimos consolidar lo que decía, digamos, una nación más integral, se está polarizando más, ¿no? Occidente con Oriente, ¿sí? Entonces más estamos llegando a un odio, ¿sí? Hasta que está aflorando un racismo, ¿no? Entonces, no le veo todavía un buen futuro a Bolivia, ¿no? Nos estamos dividiendo mucho, ¿sí? En vez de integrarnos, ¿no? De hacer una nación más integral y hacer florecer, pues, nuestra cultura, sin odios, sin rencores, sin racismo, trabajar todos, ¿no? Sin mirar color de piel, nada de eso, sino que trabajar por nuestro país, ¿no? Crear nuestra propia filosofía, ofrecer alternativas, pero todo queda en el discurso bonito como lo hace el vicepresidente Choquehuanca, que habla tan bonito, tan romántico, que al final que todo lo que habla él no lo hace, no lo practica, ¿no? Simplemente lo habla por hablar. A ver, ¿dónde está la bendita madre tierra? ¿Cómo está el Titicaca? El Titicaca se está contaminando cada día más. Pero él habla bonito, ¿no? De la madre tierra, que hay que adorarla, que hay que amarla, pero no hace nada por el Titicaca, ¿se han visto? En vez de que haga por lo menos algunos filtros, tratamiento del lago Titicaca, recuperar, sacarlo de la contaminación, ¿no? Los mineros haciendo de las suyas,
pero el discurso del Choquehuanca lo adorna bonito, ¿no? La madre tierra, que hay que adorarle, y los mineros están contaminando todo eso con mercurio, que los peces están muriendo, y habla del respeto a la vida, cultura de la vida. Una pena, ¿sí? Una pena. Bueno, entra a un espacio que no merecía, pero como ejemplo sirve, ¿no? ¿Alguna otra complementación más, por favor? Ya. No habiendo nada, en la parte, en el Profesor, capítulo. Sí, adelante, por favor. eso le habla Juan Cristóbal. Y bueno, este comentario que hacía, el tema de poder replicar los conocimientos que tiene, bueno, nuestras autoridades de turno en este momento. Bueno, quisiera preguntarle desde su punto de vista, cuando hacemos una evaluación holística del ser, del saber, ¿usted estaría de acuerdo en hacer ese tipo de evaluación en el tema de las universidades, en la universidad en todo caso? ¿Cómo lo ve eso, esa transformación de cambio en las universidades, profesor? Estamos de retroceso, las universidades están yendo para atrás, ¿no? Bueno, sería lindo que las universidades nos apretáramos un poquito y nos pusiéramos a investigar seriamente, ¿no? Pero más hacemos plagio. No se hace investigación en las universidades, discúlpeme, raras universidades hacen serias investigaciones, ¿no? Y no figuramos, digamos, en Latinoamérica siquiera para nada en el ranking de universidades, ¿no? Nuestras investigaciones son muy pobres, ¿sí? Claro, podemos abarcar, por ejemplo, desde la cultura andina, muchas cosas podemos rescatar. Por ejemplo, hay un avance en lo más triste de esto es, no sé si han escuchado hablar de Iván Guzmán de Rojas, un boliviano, ¿no? Que murió hace 3 años y nadie le tiraba pelota a este científico boliviano cuando descubre el Atamiri, ¿no? Han debido escuchar hablar, es un programa de un traductor universal, ¿no? Iván Guzmán de Rojas en vida había descubierto este programa que servía para traducir del inglés al francés, al castellano, pero en base a la lógica trivalente de la Aymara, ¿no? Y ha publicado su librito, que lo pueden encontrar ustedes en el mercado, se llama Lógica Trivalente Aymara y Futurología, ¿no? Iván Guzmán de Rojas se había formado en Alemania, había estudiado informática, pero él cómo ha descubierto la lógica trivalente. Bueno, ustedes ya saben de más de la lógica trivalente, que esta futura computadora funciona pues en base ya no en base binaria del sí y el no, sino funciona en base a la lógica trinaria, que es el sí y el no y el quizás, ¿no? Sería el -1, el 0 y el 1, ¿no? Esas lógicas, esas computadoras ya están siendo inventadas y funcionan en base a una física cuántica, ¿no? Que ya son las futuras computadoras, que ya no van a necesitar utilizar teclado, nada de eso, ni los celulares, sino que ya van a leerte directamente el pensamiento, ¿no? Ahora eso ustedes pueden avisorar, mire, hubiera sido lindo que esto lo descubra un lingüista originario, ¿no? Pero no, lo ha hecho, digamos, un mestizo, Iván Guzmán de Ross, y en su tiempo, hace 20 años, no lo valorábamos para nada, más bien le han dado en Panamá un libro, un premio por haber inventado ese programa. Y hoy día en las grandes universidades de Europa se lo estudia a Iván Guzmán de Rojas. Este año, en enero, hubo un encuentro de lógica en Brasil, en la Universidad de Campinas, ¿sí? Estaban los mejores lógicos del mundo entero, ¿no? Donde lo han, digamos,
lo han estudiado a Iván Guzmán de Rojas y nosotros en Bolivia, donde Iván vivió, para nada, ni lo valoramos, ¿no? Ni sabemos de su libro. Ese es lo triste de nuestro país, que no sabemos valorar a nosotros. Iván murió hace 3 años aquí vivía en Sopocachi, sumamente pobre. Estaba enfermo de Parkinson. ¿Ah? Ha muerto en el olvido. Como que los grandes científicos generalmente mueren así. Raros países reconocen a científicos y por lo menos les hacen una estatua. ¿Cuándo le vamos a hacer a Iván Guzmán de Ross una estatua? ¿No? En este ambiente que corre, al menos yo apellido Mamani, discúlpenme, seguramente si le hacemos una estatua a Iván Guzmán de Ross van a decir, pues, los radicales, ¿no? Que cómo a ese cara le vamos a hacer una estatua. Así estamos viviendo una situación de oscurantismo en Bolivia, ¿no? Pero ojalá pase todo esto pronto y construyamos una nación unitaria, fuera de odios, fuera de racismos y hagamos pues una nación integrada, ¿no? En vez de estar mirándonos entre nosotros, país pobre, como dicen, pueblo enfermo, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? En ese sentido, yo creo que entonces, nos falta mucho de capacitar. Las universidades están siendo para atrás, les diré. No hay investigación seria, más hay plagio, ¿no? Pero hay mucho que investigar, pero no hay financiamiento. Cada uno tiene que estar investigando como lo ha hecho Iván Guzmán de Sos con sus propios recursos, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra cosa más o pasamos a la siguiente parte? ¿Sí? Ya. Entonces, hay una parte en el programa, yo había hecho preguntas, está en la plataforma las preguntas, ¿no? ¿Qué es ciencia y para qué sirve? Es una pregunta que está en la plataforma, ¿no? ¿Qué es la historia de la ciencia? ¿Sí? Otra pregunta. Historia de la ciencia, ¿para qué? ¿Ya? ¿A quién obedece la ciencia? La ciencia es así neutral, como muchos dicen, ¿no? Es una cosa que ayuda a la humanidad, ¿no? En esto, si ustedes leen el capítulo 11, la invisibilidad de la revolución científica, Thomas Kuhn, con mucha finura, con mucha sutileza, siendo positivista, ¿no? Descara quienes utilizan a la ciencia, ¿no? A ver, Einstein ha descubierto la fórmula de la relatividad, ¿sí? Cuando descubre Einstein la física relativa atómica, ¿no? Basada en el átomo, esto trae grandes beneficios para la humanidad, ¿no? En la medicina se lo ha aplicado en la electricidad, se lo ha aplicado en las guerras, ¿no? Han descubierto la bomba atómica, lo han aplicado en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, ¿no? Entonces, la ciencia, cuando el científico lo inventa, no sabe para quién está trabajando, ¿no? Diablito no sabe para quién trabaja. Eso dice Thomas Kuhn, mire, cómo las grandes industrias que son dueñas de este conocimiento científico lo manejan a su antojo, ¿sí? A ver, quiero decir esto, ¿no? Si tú descubres un invento en laboratorio, ¿sí? Como lo ha hecho Nicolás Tesla, ¿sí? Las grandes industrias
¿no? Inmediatamente lo ocultan o te hacen matar, ¿no? Te tergiversan, te hacen ver como payaso, como loco, ¿sí? Y bien, está loco, no le hagan caso. Nicolás Tesla ha descubierto los superconductores, donde podías conducir la electricidad sin necesidad de cables, ¿sí? Pero han visto el peligro, los grandes empresarios que trafican con la electricidad, no les convenía eso, ¿no? Y lo ocultan. Hace 20 años yo he conocido un compañero, van a escuchar hablar, él vivía en Viacha, era agrónomo, y él me habló que él había descubierto de cómo los incas amasaban la piedra, la fórmula. Y él me dijo esa vez que había descubierto la planta, no la fórmula. Había una planta que crecía en el altiplano y esa planta elaborada, ¿no? Tenía la calidad de suavizar a la piedra, ¿sí? Entonces, van a ver ustedes en la Puerta del Sol, cuando vayan ustedes al templete de Tiwanaku, la piedra está amasada, ¿no? ¿Y qué han hecho con este compañero? Ha desaparecido. Y hoy me han dicho que se lo habían llevado los gringos, ¿no? Y una vez que se lo llevaron, bueno, no se sabe qué le han hecho, ¿no? Porque eso no convenía si nosotros hubiéramos socializado esa planta, cómo amasar la piedra, automáticamente hubieran fracasado muchas empresas transnacionales, ¿no? ¿Sí? Cómo amasar la piedra hubieras reemplazado al cemento, ¿no? Entonces nuestros padres, los incas, sabían cómo manejar la piedra. Hasta hoy día no conseguimos emular a Tiwanaku, una tecnología, una arquitectura que hasta hoy día no se la ha conseguido. Vayan a ver cómo esas piedras grandes la han tallado tan perfectamente, ¿no? Que no hay errores. No utilizan cemento para unir piedra con piedra. No pasa no hay ningún agujero, no hay ni una ranurita. Todo está tan unido, tan perfectamente. Es una tecnología, una arquitectura increíble. ¿Mm? Entonces, eso Thomas Kuhn dice, la invisibilidad de las evoluciones científicas. Cuando alguien descubre un medicamento, algo, inmediatamente lo callan, lo ocultan, ¿sí? Y lo tapan, ¿no? No quieren que se divulgue eso porque primero están sus intereses económicos. Entonces, ahí ya has respondido, ¿para qué sirve la ciencia? ¿A quién sirve? Teóricamente dice que la ciencia es para el bien de la humanidad, que trae grandes progresos. Es verdad, ¿no? Pero también es utilizada por las transnacionales. Apenas tú descubres una vacuna, inmediatamente te compran, te hacen callar y ellos comercializan con eso, ¿no? Entonces, Thomas Kuhn, ¿qué ha pretendido al escribir su libro, La estructura de las evoluciones científicas? Él tenía el sueño de que si escribía este libro, ¿no? Pues que los íbamos a leer, nos hubiéramos dado cuenta que un científico, una vez que lee este libro, se podía ubicar en un lugar, ¿no? De la ciencia y tener todo el panorama del pasado, de todos los inventos, y ubicarse en un pasado, ¿no? Y poder proyectar para adelante el nuevo tipo de ciencia, los nuevos tipos de ciencia, ¿no?
Para eso, Thomas Kuhn escribió su libro. Pero ahí se ha chocado con la horma de su zapato, Thomas Kuhn. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que las ciencias normales solo funcionaban en el espacio físico terrestre. ¿Qué quiero decir? Que él había soñado con que él, si iba a descubrir las leyes que mueven la sociedad humana, él hubiera avanzado bastante. Pero se dio cuenta que la sociología era bastante compleja y no cuajaba en un paradigma cuantitativo, sino en un paradigma cualitativo, ¿no? Y eso de cualitativo para Thomas Kuhn, como estudió filosofía, ahí él vio que era bastante complicado, ¿sí? No sé si me he dejado entender después de Thomas Kuhn qué viene, ¿no? Los que quieran adentrarse en esto, yo ya lo había dicho, hay un autor mexicano que se llama Carlos Solís. Ahí van a ver cuán experto Carlos Solís, que escribe un libro después de Thomas Kuhn, y él examina al detalle, ¿no? Cómo había aportado Thomas Kuhn, ¿no? En el descubrimiento y el manejo de los paradigmas, ¿sí? Hasta hoy día, ¿no? Entonces, ya sabemos que se avisoran nuevos tiempos. ¿Qué quiero decir? Nuevos paradigmas, ¿sí? Ya podemos vislumbrar, ¿sí? Solo que esos paradigmas van a demorar entrar en vigencia, no es violento, ¿sí? Hay que construirlo. Ahora, en eso también Thomas Kuhn dice, hay intereses ocultos que no quieren que estos nuevos paradigmas se visibilicen. Por eso dice él en el capítulo 11 de su libro, la invisibilidad de las revoluciones científicas. Hay mucho interés para que no se los vea, se nos avisore, porque va contra sus intereses. Imagínense ustedes que construyamos el vivir bien y desarrollemos en unos 20 años sus parámetros. ¿Qué quiero decir que construyan sus parámetros? Que digamos, construyamos sus indicadores, ¿ya? ¿No? Y podamos mostrarle al mundo que hemos elaborado una nueva teoría desarrollando el paradigma del vivir bien. Eso va a ir contra los intereses de las grandes potencias mundiales. ¿Por qué? Porque esas grandes potencias mundiales están manejadas por 7 personas que son los dueños del mundo. O sea, son los grandes magnates que deciden el destino de cada país y de cada persona. Ellos no van a ir a favor del vivir bien. Esto como ejemplo, ¿sí? Ellos van a querer destruirlo, ¿no? Porque ellos perderían su dominio y toda su teoría, ¿no? Del neoliberalismo se vendría abajo, ¿sí? Ahora esto está todavía en discusión. No les diré qué es el paradigma. Es apenas el inicio de un anuncio de un paradigma que en el transcurso puede ir transformándose un poco, ¿no? No va a ser tan exacto, ¿sí? Incluso hay que irlo midiendo lentamente, utilizar la técnica del positivismo, no es nada malo eso, ¿sí? E integrar las técnicas cualitativas, utilizar técnicas del pensamiento complejo, etc. ¿No? Utilizar todo tipo de saberes, es ser multidisciplinarios, no ser así, reduccionistas de una sola profesión,
En Europa ya han avisorado eso, ¿no? Hay tesis de grado a nivel doctorado que no lo hace ya una persona, sino lo hace todo un cuerpo de doctorantes. Quiero decir, forman diferentes disciplinas, matemáticos, sociólogos, ahí también están los economistas y hacen solo una tesis, ¿no? Y lo defienden. Una tesis multidisciplinaria, ¿no? Estamos en ese camino. Eso sería una tesis más abierta, más integral. Gracias. ¿Alguna otra cosa más, por favor? Por favor, intervengan porque yo me siento un poquito que estoy hablando solo y no hay una interacción. Tiene que haber una interacción. Por favor, comenten, observen, ¿no? A ver, Doctor, buenas Adalí, a noches. ver, Edwin Javier, por favor. Mi consulta es sobre cómo va a cambiar ahora estos paradigmas realmente. Ya estamos en la inteligencia artificial y yo creo que nos va a hacer cambiar todo. Estos nuevos paradigmas y esta forma de pensar ya nos van a dominar, ¿no? Todo así está viendo directamente. Entonces, ¿usted qué opinas realmente ya? Vamos a entrar a otra evolución de paradigmas, digamos, de lo que he explicado, que va a ser más después, ¿no? Lo que dijo Kuhn, pero va a ser otro ya, con esta inteligencia artificial y jets inteligentes, es más grid que se llama. Estoy de acuerdo. Por eso, a ver, el que se ha dado cuenta, esto de la ciencia holística, lastimosamente es un gringo. No nos hemos dado cuenta nosotros. Es George Elbers. Ese libro yo les voy a poner, se llama La ciencia holística. Ha salido hace 3 años, lo han publicado en Ecuador, la traducción, ¿no? Y toda la ciencia holística, él lo dice textualmente, que quienes lo practicaron esta ciencia holística son los andinos, los tibetanos, ¿no? Y esta ciencia holística está basada en la física cuántica, lo dice y lo demuestra. Hace un estudio de la física cuántica y cómo utilizaban los aymaras, los quechuas, ese tipo de física cuántica con el pensamiento, ¿no? Es increíble este libro. Yo les voy a poner ya en la plataforma, la carátula. Parece que ya está en el Google. George Elbers, la ciencia holística, ¿no? Y cómo, miren, nosotros teniendo a nuestros abuelos aquí, los que han vivido, cuando llegan los españoles, los tildan de que eran seres así, como decimos, muy, que no tenían cultura, no eran letrados, que su forma de hablar era muy ordinario, el aymara, ¿no? Cuando este señor que les di, Iván Guzmán de Rojas, lo dice textualmente en su libro La lógica trivalente, que el aymara es un lenguaje matemático. Así lo dice. El aymara es un lenguaje matemático. Y él cuando descubre esa lógica trivalente, lo hace con fórmulas de matrices. Si ven ese libro, todos los sufijos, los morgemas del aymara, lo pone en forma matemática en una matriz, ¿no? Y en base a eso, él va razonando en función a una computadora trinaria, ¿no? Y ahora, ¿a qué viene eso de que el aymara es un lenguaje matemático? Viene pues a encajar con Mario Bunge. Lean Introducción a, ¿qué se llama? A la epistemología de Mario Bunge. Epistemología Mario Bunge. En el libro de Mario Bunge dice que el lenguaje de la ciencia es las matemáticas.
¿Y acaso eso no encaja con lo que dijo Iván Guzmán de Rojas de que el aymara era un lenguaje matemático? ¿Mm? Claro, no somos los únicos. Hay otros países también, culturas en África, que utilizan, ¿no? Lógicas polivalentes, o sea, más de lo binario. Todo eso se ha discutido en Campinas este año en enero. Y no había ni uno, ni un boliviano, que ponga sobre la mesa la lógica trivalente. Solo lo que Iván Guzmán de Rojas había desarrollado se discutió, pero no se avanzó más. El año pasado han publicado los ingleses un avance de un programa más avanzado que la Tamiri, un traductor más sofisticado, y le han puesto en honor a Iván Guzmán de Rojas, IGR, programa IGR, Iván Guzmán de Rojas, en honor al boliviano. Así lo han dicho los ingleses. Y nosotros, ni pío, ¿no? Cuando llegan los españoles, nos hacen despreciar nuestra cultura. Hasta hoy día, pues, hay ese estigma, ¿no? De que la aymara es ágrafa, de que no es idioma, es como apenas un léxico, un dialecto, ¿se acuerdan? Lo han dicho, está escrito, de que aymara no era lenguaje, no, no era idioma, era apenas un dialecto, lo han escrito. Entonces, sí nos estamos dando cuenta algunos de que, bueno, estamos pues detrás de nosotros hay mucho conocimiento, muchos saberes que tenemos que descubrirlo, ¿no? En base a eso tenemos que construir pues una propuesta al mundo, ¿sí? Está bien leer Platón, Aristóteles, estoy de acuerdo, sí, pero primero tenemos que leer lo nuestro, desarrollar lo nuestro. ¿Mm? Gracias por la pregunta, no sé si le he aclarado. Doctor, una consulta, Cristina le habla. Sí, ¿De qué Cristina. manera, con lo que acaba de decir, estaríamos corroborando un poco las epistemologías del sur? Claro, ahí está, ¿qué se llama el señor de Portugal, que escribió el libro de Epistemologías del Sur? ¿Qué se llama el portugués? No me acuerdo de su nombre, ¿no? Él ha desarrollado bastante las epistemologías del sur, más que todo de África, ¿no? De los negros, ¿no? Donde Boaventura de el Sousa Santos. Boaventura, ¿no? Ha caído últimamente Boaventura por cuestiones de faldas, ¿sabían esa historia? Bueno, ya. En Boaventura estaba desarrollando muy bien su historia, ¿no? Su filosofía, construyendo bien, estaba en el auge, pero de repente ese problema que tuvo con dos chicas en Portugal y en Brasil, Boaventura se cayó al piso, ¿no? ¿Mm? Entonces, bueno, es otro discurso, pero tenemos que desarrollar las epistemologías del sur desde Bolivia. Nadie lo ha puesto en el libro de Boaventura. No había ni un exponente de Bolivia. Había de los mayas, de los africanos, de Colombia hay uno, ¿no? Pero de Bolivia nadie se ha atrevido a escribir unas páginas para las epistemologías del sur. ¿No? Esta epistemología que la hermana alude, ¿no? Está en pañales, ¿sí? A ver, un ejemplo les voy a dar. En el idioma aymara, la primera persona no es el yo, como en el español, ¿no? Primero decimos yo, tú, él, nosotros, vosotros, así, ¿no? Que conjugamos. La primera persona en el aymara es el nosotros. Después está el yo. Eso se lo ha descubierto a la epísteme, que es el yo, el jiwasa, ¿no? Pero eso lo han utilizado también los comunistas del MAS, lo han tergiversado.
que los aymaras eran comunistas, ¿no? Que hablaban de la colectividad. Mentira, no es así. El Hiwasa es del Ayllu, ¿no? El Ayllu siempre es par, ¿no? El Ayllu de arriba, el de abajo, el Iska Ayllu, el Ayllu, ¿no? Y esa epistemología hay que redescubrirlo, ¿sí? Pero no mezclarlo con otras vertientes como con comunismo, colectivismo, socialismo, nada que ver, ¿no? Son patrañas, ¿no? Hay que descubrirlo tal como es su epistemología, de construirlo, ¿no? Eso de la pobreza, de que Germán Choqueón que escribió, de que no había pobreza. Y verdad, no hay el término pobreza en Aymara, no hay, no existe. Más bien existe el Kamiri. El Kamiri, una traducción forzada es que es rico, dice, ¿no? Tampoco es solo rico, es rico que tiene conocimiento, cultura, tiene economía, es una persona que sabe compartir, solidario. Ese es el Kamiri, ¿no? El que sabe practicar la camaña, su macamaña, ¿no? Pero, ¿no? Desde una epistemología española modernista lo han traducido como el rico y lo han dicho, había ricos en el Tahuantinsuyo, no había ricos en el Tahuantinsuyo, ni había pobres. ¿Mm? Todos compartían, pero eso no era comunismo. Las pirguas eran reservas, les dije, ¿no? Guardaban, ¿no? Entonces, esa epistemología, ¿no? De saber compartir, que lo hemos traducido como solidaridad, complementariedad en español, hay que rescatarlo tal como era y no tergiversado, ¿no? Ahora, yo no quiero llegar al purismo, nada de eso, ni quiero retroceder en el tiempo. Eso no existe, ¿no? Existe el sincretismo, nada es puro, nada se mantiene puro. Yo no estoy diciendo rescatemos las piruas tal como son. Podemos adecuar esa filosofía de las piruas, pero de acuerdo a la realidad actual, ¿sí? Incorporar todo lo que es actualmente, pero la filosofía hay que rescatarla, ¿no? Y esa sería una propuesta que lancemos al mundo, pero hay que trabajarla bastante, no es solo enunciarla y utilizarla. Gracias. Y doctor, y este trabajarla, ¿qué se refiere, digamos, a este Hiwasa? Porque nos hemos vuelto individualistas, egocéntricos, pensamos solo en nosotros. Había puesto ahí un texto en que nosotros hemos dejado de verdad de amar a la Madre Tierra y todo lo que contiene en su seno. Y en esto estamos hablando de todos los seres, es decir, de todos nuestros hermanos. No pensamos en este sentido. Entonces, ¿cuál sería, cuál sería ese primer intento, ese primer momento que creo que parte de lo interno, doctor, parte de lo interno, de una reflexión profunda, de un cambio también interno para poder llevar esto a una realidad externa posible, a través quizás de un nuevo método, de nuevos instrumentos para poder comprender y para poder accionar además, ¿no? Que que sea algo real, real de nuestra actualidad, como usted lo ha mencionado. Ya. A ver, van a escuchar hablar de Enrique Dussels. Él ha muerto este año o el año pasado murió el mexicano Enrique Dussels. ¿Ya? Él lo ha anunciado. ¿Sabe qué ha dicho él? Ha descubierto su lógica que lo ha bautizado analéctica, contrario a la dialéctica. ¿Ya? Lo dice así. El hombre andino, ¿no? No piensa desde su cerebro, ¿ya? Piensa
se externaliza al pensar. Piensa desde la madre tierra. Dice. A mí me ha costado entender eso. ¿Sabe qué? El hombre andino sale y piensa con la madre naturaleza. Yo una vez cuando estuve en Costa Rica, había una doctora en antropología que era de Venezuela y habló de esto, dijo así, el hombre andino habla con la naturaleza. Ustedes han debido escuchar eso, dialoga con la naturaleza. Y yo esa vez estaba empezando a querer averiguar y le hice la pregunta, al final dijo, preguntas. Y yo le dije, doctora, por favor dígame y dé un ejemplo de cómo el hombre andino habla con la naturaleza, habla con los ríos, con los cerros, dialoga. Y no me respondió, solo lo ha enunciado. Después yo volviendo a Bolivia, descubrí cómo el hombre andino hablaba con la naturaleza, hablaba. Un ejemplo, esto les van a contar, ¿no? Aquí cerca de Tiwanaku hay un pueblito que se llama Quimsachata. El mito de Quimsachata quiere decir tres, chata, petiza, chatas, tres petizas, sí, ¿no? Son tres cerritos. Pero van a escuchar hablar también el lugar que en realidad dice que no son tres, son cuatro. ¿Por qué? No puede ser tres porque la lógica aymara no es impar, siempre es par. Y la otra está más allá, que la han excomulgado a esta tercera hermana porque se había portado mal. Es un mito, ¿sí? Saben que ustedes detrás del mito hay un conocimiento, ¿sí? Un saber. Pero eso, el pueblito se llama Quimsachat. Y ahí yo pregunté un día, ¿no? ¿Cómo ustedes, en Aymara, yo hablo Aymara, cómo ustedes se comunican con la naturaleza? Y la respuesta ha sido así, bien original, les contaré. Me dijeron, el primero que va a ir a sacar del pozo agua, allí arriba hay un pozo, dice, porque no tenían agua potable ellos, toditos iban, ese pueblito está en la falda de un cerro, ¿no? Y todos iban a sacar agua a ese pozo. Y había otros pozos para el ganado, ¿sí? Ese pozo que había era solamente para los que vivían en esa comunidad. El primero que iba a sacar agua de ese pozo tenía que fijarse cómo estaba el pozo antes de sacar agua. Y miraba. Y después a las 10 de la mañana, en hora de sembradío, cuando hacen su, ¿cómo se llama? Charlan entre ellos, se preguntaban quién había ido en la mañana por primera vez al pozo y cómo lo había visto al pozo. ¿Ya? Y esa persona que dice, yo he sido el primero. ¿Ya? ¿Cómo estaba el pozo? Estaba medio turbio, dice, el agua era medio lechosa. Estaba bien cristalino. Os dice, he ido, había dos sapos ahí adentro del pozo. Ya. Todo eso para ellos había sido un idioma, un lenguaje de cómo, metafóricamente les voy a decir, por donde la madre tierra les hablaba. Hagan de cuenta de que ese pozo era la boca de la Pachamama. Entonces ellos ya tenían toda una gramatología del pozo. Habían construido de cómo estaba el pozo y eso era un indicador de que sí iba a haber buena cosecha, de que iba a haber sequía. Eso van a escuchar mucho en el mundo andino, ¿ya? No es único lenguaje, es diverso. Por eso el mundo andino es diverso, no es homogéneo, ¿ya? Es diverso. Entonces, en otros lugares, en otras comunidades, es distinto el idioma de cómo han construido comunicarse con la naturaleza. Pues digo, habían construido, ¿no? ¿Sí? Ahora,
Eso aquí viene. Cuando yo le hice la pregunta a la antropóloga de cómo se comunicaban, cómo dialogaban, era de esa manera que dialogaban, ¿sí? ¿No? Entonces, eso dice, Enrique Dussel dice lo siguiente, que el hombre andino no solo piensa desde su cerebro, sino piensa desde la madre tierra. O sea, sale de su cerebro y se une a la madre tierra y piensan los dos. Eso quiero decir. ¿Ah? O sea, cuando sale de su individualismo, de su comunidad, hablan con la naturaleza, piensan juntos, ¿no? Hasta piensan con las estrellas, con los cerros, con los ríos, con los árboles, ¿ya? Eso no va a encajar en nuestra mentalidad occidental, ¿ya? Para muchos, yo debo estar hablando barbaridades, ¿sí? Debo estar hablando cosas que no cuajan, ¿sí? Pero era así. ¿Y por qué no podemos rescatar esa epistemología de pensar desde la madre naturaleza? ¿Por qué no? ¿Mm? Nos estamos alejando mucho al estilo Nietzsche, ¿no? En Europa, Nietzsche es el taita, el superhombre. No necesito ni de la mujer, solo me basto, dice, ¿no? ¿Ah? El superhombre, ¿sí? En cambio, por estos lados todavía queremos ser, ¿no? Complementarios, pensar en comunidad, ¿no? No somos todavía individualistas, sino somos Hiwasa. El Hiwasa no es solo entre individuos, no es sumatorio de individuos. El Hiwasa es todo, incluido los ríos, la naturaleza. Eso es el Hiwasa. Ahora, ¿qué es entre seres humanos, entre mujeres y entre hombres? Es el Nanaka. El Nanaka quiere decir nosotros. Nanaka o Sarabha, nosotros vamos a ir. Hiwasa o Sarabha no puede decir Hiwasa o Sarabha. ¿Por qué? No va a ir el río, no va a ir la madre tierra con ellos. Solo el Hiwasa quiere decir la tierra, ¿no? Los animales, los ríos. Ese es el Hiwasa. Y nosotros nomás quiere decir Nanaka. Nosotros, Nanaka. ¿Entienden? Entonces la primera persona incluye la naturaleza, incluye todo el cosmos. Es otra epistemología que tenemos que tratar de ir construyendo en la parte filosófica, concierne eso, ¿no? Nada más, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? A la otra semana ya vamos a entrar a leer el libro de Michael Serres, Historia de la Ciencia. Está en la plataforma, vayan leyendo ese libro, está en el Google, Historia de la Ciencia, ¿sí? Ahí a Michael Serres complementa, incorpora a Thomas Kuhn, ¿ya? Y hace un recuento desde más antes ya, desde los babilonios, egipcios, cómo nace la ciencia, llega hasta, digamos, pasa por Einstein, ¿no? Llega a la modernidad, las supercomputadoras, todo eso. Es un chonchorote ese libro de Michael Serres, ¿ya? Debe tener unas 500 páginas, si pueden bajarlo. Es bueno que tengan ustedes ese libro porque ustedes van a ser, ¿no? Doctores en ciencia y tecnología. Ese librito tiene que ser el libro de almohada de ustedes, ¿sí? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Están todos de acuerdo? Nos veríamos conmigo, parece que es el lunes o el martes, está en el cronograma y yo voy a entrar directamente y a hablar sobre Michael Serres, Historia de la Ciencia, ¿sí? Vayan leyendo, por favor, por lo menos vayan teniendo ideas. Yo voy a presentar diapositivas de Michael Serres, ¿sí? Yo les deseo un buen fin de semana.
Hermanos y hermanas, cuídense mucho, ¿ya? No se atrasen con los trabajos, ¿sí? Traten de conseguir el libro también de George Elbers, La Ciencia Holística. Yo se los voy a subir a la plataforma, por favor. Si alguien quiere decir, nos despediríamos ahí y nos estaríamos viendo la próxima semana. Y os pagara tata, doctor. Hayaya pan cuyaquita, hayaya, hayaya. Hermana Cristina, hayaya, Edwin. Hermano Ya, Dalí, doctor. Susana, Vino, hayaya pan cuyaquita, Jikishinkama. Allá, doctor, Bolinqui. Allá, doctor Jikishinkama. Jikishinkama, hayaya. Jikiscama, doctor. Hiki sin kama yatichiri. Ya, Jikishinkama cuyaquita.